Este es el podcast de Corazón de Mamá. Hola, ¿cómo estás? Papá, mamá, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Aceptando a mis hijos. En este segundo episodio vamos a hablar de hijos singulares. Todos los que tenemos más de un hijo sabemos que cada uno de ellos son diferentes. Y es importante que tomemos en cuenta que no esperemos lo que funcione con uno vaya a funcionar precisamente con otro. Hoy nos acompaña el psicoterapeuta Juan Manuel Rodríguez. Él tiene más de 15 años de experiencia, como ya lo dijimos en la presentación de esta serie. Él atiende a familias, adolescentes y también a aquellas personas que tienen dudas acerca de su identidad de género. ¿Qué les parece si comenzamos con este capítulo? Los saludo con la paz de Cristo, esperando que se encuentren muy bien y bendecidos. Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez y en este pequeño podcast vamos a hablar un tema muy importante que son los hijos singulares. ¿Qué singularidades tienen nuestros hijos y qué particularidades? A pesar de ser hermanos, inclusive pueden ser gemelos, cada hijo tiene sus particularidades. Vamos a estar abordando este tema. Para lo cual quiero tomar como base Génesis 25, 22, versículo 22, que es un texto muy conocido que tiene que ver con Jacob y Esaú. Quiero definir cómo la palabra de Dios nos habla esta gran diferencia que inclusive del vientre de la madre están dentro de los hijos y cómo lo vemos en la vida cotidiana. Génesis 25, 22, verso 22 nos dice: y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Está hablando de Rebeca, su esposa. Pues este es un ejemplo muy claro, hermanos, como este texto tiene muchísimas aplicaciones, obviamente. El tema de la primogenitura, la paternidad, el papel de Rebeca, la relación de Isaac con sus hijos, la preferencia que tenía por Esaú, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de muchas particularidades. Siempre la Biblia, pues al ser la palabra de Dios, al ser un libro vivo, siempre nos da muchas líneas de interpretación y de aplicación a nuestra vida cotidiana. En este pequeño video quiero que podamos reflexionar un poco de las diferencias que hay entre los hijos. Aquí lo vemos en este texto tan claro, desde el Génesis, como 2 hermanos gemelos que venían del mismo vientre de su madre, había grandes diferencias. Primero que nada deja claro las diferencias físicas. Uno tenía mucho vello, un color de piel, habla de vello rubio, y otro Esaú, que era distinto, lampiño, y que desde el mismo vientre estaban contendiendo, ¿no? Y esa dinámica, pues obviamente fue marcada en el inicio de su vida y gran parte de su vida, ¿no? Igual desde esas mismas diferencias lo vemos en toda la historia, el relato bíblico de Jacob y Esaú. Había grandes diferencias en personalidad. Uno más apegado al padre, características fuertes, cazador, etc. Uno más apegado a la madre, que estaba apegado a ella, que su relación era muy distinta, lejano al padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, retomemos esta parte, que desde ahí la palabra de Dios nos deja claro, cada hijo es singular. Cada hijo tiene particularidades inherentes desde su genética, desde su nacimiento y sobre todo dada por Dios. Aquí nos dice en la palabra, Dios tiene un plan para cada uno de estos bebés que estaban naciendo. Es decir, primero que nada, hablando del diseño de Dios, Dios a cada uno de nosotros nos hace únicos e irrepetibles. Nos hace con características de personalidad, dones, talentos, llamados particulares, a pesar
de que sean gemelos, como vemos este texto bíblico. Y no solo en ese sentido, también físicamente somos distintos. Aunque pueden ser hermanos muy parecidos, hay diferencias, siempre va a haber diferencias, porque somos únicos y irrepetibles. Si ahora lo planteamos, hermanos, en el contexto de la familia, cada hijo, si tú tienes 2, 3 o más hijos, te puedes dar cuenta que cada hijo es muy particular. Cada hijo tiene diferencias muy significativas. Y el reto como padres es poder entender estas diferencias y relacionarnos con los hijos en esas diferencias. Uno de los errores que comúnmente yo escucho en los discursos familiares o cuando alguien viene a mí en la consulta o alguna situación en crisis y me dicen es que yo fui el mismo padre y madre o fuimos los mismos padres para mis hijos. Tengo 3 hijos, 4 hijos, no sé, y con todos yo fui el mismo, puede decir el papá. No sé por qué este me salió mal, o este anda en problemas familiares, o en drogas, o se alejó de la iglesia, o se fue, no sé, al mundo, etc. ¿Por qué todos me salieron buenos y este me salió malo? Me empieza a decir, es que el problema es él. Todo está bien, yo estuvo bien, todo bien, o la mayoría de mis hijos salieron pues como yo dije y él no, o ellos no, o ella, no importa. De nuevo, es un error básico de las familias el pensar que los hijos son en serie, que todos van a ser iguales. Cada hijo tiene particularidades específicas y el reto como padres es poder a esa particularidad de nuestros hijos acercarnos a su corazón desde su particularidad. Dios es un Dios perfecto, Dios es el ejemplo perfecto de padre. Dios se acerca a nosotros como hijos desde nuestra particularidad. A mi hijo, al Manuel, Dios me habla de una manera muy específica, de acuerdo a mi corazón, a mi historia, a mi personalidad. Dios viene y me habla de una manera muy específica, que es la relación que yo tengo con el Señor. Puede tener hermanos, amigos, etcétera, que Dios les va a hablar de otra manera. ¿Por qué? Somos todos iguales, somos hijos de Dios, pero ¿por qué nos habla diferente? Porque Dios se acerca a nosotros de acuerdo a cómo somos nosotros, de acuerdo a la relación que tiene con cada uno de nosotros, esa relación personal, íntima que cada uno tenemos con Cristo. Él nos habla de esa manera, de muchas formas distintas, porque Dios no es el mismo en la relación con cada uno, depende de lo que cada uno hacemos con Él, y también Él nos va a hablar de acuerdo, repito, a nuestra historia, a nuestra personalidad y a la voluntad de Dios. Es decir, a veces se piensa es que Dios nos habla igual a todos, Dios nos da dones, talentos a cada uno de manera distinta y Él se relaciona con nosotros de manera muy particular. Alguno puede decir es que a mí me habla de manera sobrenatural, mi relación con Dios es de tal manera, a mí me habla de tal situación, a mí me revela cosas así, etc. Podemos hablar de muchas particularidades. Vemos cómo la riqueza de Dios como Padre con nosotros es inmensa y repito, muy particular. Si Dios, siendo Dios, hace eso con nosotros, cuánto más tenemos nosotros esta obligación de hacerlo con nuestros hijos. Es decir, de acuerdo a las características que tenga nuestro hijo, nosotros como padres acercarnos a él. Desde el nacimiento, desde la genética, desde la ciencia, a veces coloquialmente se escucha, es que este hijo nació así es igualito, o todos tienen que ser iguales, o por qué todos nacieron así y este nació de tal manera, hablando de temperamento, personalidad, pero desde la ciencia lo que se ha comprobado, que lo que es genéticamente inherente al individuo, que es el que los padres le heredan en cuanto a la conducta, el carácter, es el temperamento, no la personalidad. El temperamento, ¿qué es? Lo defino muy rápidamente, es esa energía creadora que tiene el individuo, el ser humano, para hacer cosas. Hay personas, hay hombres, mujeres que pueden tener temperamentos más tranquilos, más apacibles. Hay personas que tienen temperamentos más dinámicos. Hay personas que pueden ser mucho más sensibles a situaciones externas, más volubles en sus afectos. Y no quiero meterme aquí en el tema de los temperamentos aristotélicos, sino porque es un tema aparte, ¿no? Y sumado que ya está rebasado ese concepto. Hay muchos más temperamentos de los que se habla, estos 4 que se han estudiado durante mucho tiempo. ¿Pero qué voy con esto del temperamento? Eso vemos que es lo que el individuo, los padres heredan a los hijos. Estas características inherentes que desde chico, desde bebé puede decir, este niño es más tranquilito, este niño es muy inquieto, este niño es de tal... Así nació. Lo que se va desarrollando es el carácter y la personalidad. Eso lo vamos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida en función de nuestras experiencias, la influencia paterna, la vida social, las relaciones humanas, la iglesia, la escuela, claramente nuestra relación con Dios, la sensibilidad con Cristo, etcétera, etcétera. Son áreas que se van desarrollando y que obviamente la base es esta parte del temperamento. Hago esta pequeña diferencia porque cada uno de los hijos
tienen temperamentos distintos, tienen personalidades distintos, sueños distintos, anhelos distintos. Y el reto como padres es podernos relacionar con los hijos, no como nosotros creemos que es lo correcto. Es que así fui con el otro, voy a hacer contigo y vas a hacer lo mismo. No, es un error básico. Tenemos que buscar acercarnos al corazón de cada uno de nuestros hijos de acuerdo a su historia, a su personalidad, a su temperamento, si es más afectivo, si requiere mayor disciplina, si requiere más motivación, si requiere una paternidad más cercana, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma manera, hay una teoría muy interesante desde la psicología familiar que habla de las diferencias con los hermanos. Tradicionalmente, ustedes padres que si tienen más de dos hijos o más, no lo podrán comprobar, generalmente el hijo mayor, el primer hijo y el hijo segundo son completamente distintos. En personalidad, en emociones, en manejo de afectos, suelen ser muy distintos. Si uno acuérdense de su propia historia, todos somos hijos, todos, si tienes hermanos vas a ver como tu hermano mayor que arriba de ti y tú tradicionalmente suelen ser muy distintos en temperamento, en personalidad, que tiene que ver con esta dinámica familiar, con esta estructura familiar que todos venimos. Por lo mismo, todos nosotros como hijos tenemos necesidades distintas, necesidades de un corazón distinto. Y ahí es donde entra la fundamental de la paternidad, de poder considerar estas áreas tan específicas. La Biblia no lo habla claramente. Los hijos son distintos, tienen llamados distintos, tienen particularidades distintas, y el reto como padres es motivar esas diferencias, alentarlas y bendecirlas sin estas comparaciones que suelen ser muy dañinas. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no haces como esto? ¿O como lo hace tu hermano? O tu X o Y. Esas comparaciones lastiman mucho el corazón. Poder ver estas diferencias, motivarlas y valorarlas como algo de bendición para los hijos, los alienta a crecer con una autoestima sana y sobre todo sintiéndose contentos con esta diferencia, diferentes entre ellos mismos, y alentarlo. No, estas comparaciones suelen ser muy dañinas en la infancia. Todos vivimos comparaciones en la infancia de nuestros padres y obviamente fue difícil, y hacerlo con los hijos es el mismo proceso, ¿no? Entonces, pudiendo entender, hermanos, estas singularidades de nuestros hijos, el poder acercarnos a que puedas conocer a tus hijos y ver qué áreas particulares son, si es más afectivo, si es más expresivo, si es más iracundo, qué áreas de personalidad, y en función a esas áreas tú ministrarlo, tú educarlo, ponerle límites, ponerle reglas. Hay hijos que por su personalidad requieren mayor cercanía, mayor disciplina, una paternidad más activa. Hay otros hijos que por su misma personalidad se autorregulan de manera más fácil, que son más disciplinados en situaciones escolares, pero a lo mejor requieren una cercanía de otra manera. El error básico que se ha cometido en este tema de los hijos singulares es que los padres, con ese error que decía al principio, que pueden decir yo fui el mismo padre para todos, no sé por qué son distintos, o por qué uno logró éxito y otro no, por qué uno hizo cosas y otro no. Eso es una mentira, es un error. Y sumado a que cada uno de nosotros, hermanos, somos distintos padres con los hijos. ¿Por qué? Porque cada hijo nace en un momento distinto de nuestra vida. Es decir, el padre no es el mismo, o la madre, los padres no son los mismos con el hijo mayor, porque él era un padre neófito, está aprendiendo. No son los mismos con el hijo del medio, tiene características distintas. O con el último hijo, el hijo que nace cuando los padres están grandes. El hijo menor suelen tener unos padres muy distintos. Y es donde empieza el celo entre hermanos. ¿Por qué conmigo fuiste de tal manera y con el menor no? ¿Por qué estas diferencias? Porque los padres vamos cambiando. Depende del momento histórico que estemos, depende del momento de la vida que estemos, el momento económico, el momento familiar, la edad que tenga, la situación laboral, la situación en la iglesia. Cada uno de estos momentos que vivimos van a impactar nuestra paternidad. Y es un ejemplo muy claro. No eres igual de padre si tuviste a tu primer hijo a los 20, 25, no sé, que a tu último hijo que lo tuviste a los 40. Vas a ser muy distinto. Un padre totalmente distinto. No tiene que ser mejor o peor, pero vas a ser un distinto. Y poder entender estas diferencias como padres que tenemos con las singularidades de nuestros hijos nos ayuda a entender estas particularidades de ellos. Por eso poder acercarnos a su corazón y conocer al hijo con los dones que Dios le dio, con los talentos que le dio, con esa singularidad específica que vemos aquí en Génesis dada a Jacob y Esaú. Dios les dio particularidades distintas, llamados distintos. Lo mismo hace con nuestros hijos. El reto como padres es acercarnos a esa particularidad. Y hago un paréntesis para cerrar.
también hay un elemento fundamental, que cada uno de nuestros hijos también nos representa cosas distintas. Es decir, puede ser que a un hijo te represente ciertos miedos, ciertos sentimientos que otro no. Y en eso también implica en los retos distintos, en la relación distinta que tienes con tus hijos. Puede ser que un hijo te recuerde más a ti o a un familiar, y de una u otra manera hay un trato distinto hacia ellos. Esto se da muchísimo, aunque generalmente se niegue en las familias, pero este trato diferenciado no tiene que ver necesariamente con el amor a los hijos, sino una diferencia en el trato lastima mucho el corazón de los hijos. De nuevo, ¿por qué? Porque cada hijo es singular, cada hijo es particular. Y bueno, hermanos, quisiera cerrar con esto. En este tema de la singularidad de los hijos, creo que es fundamental acercarnos al corazón de nuestros hijos. Conocer el corazón singular de cada uno de nuestros hijos, sus gustos, sus aficiones, su vulnerabilidad, su manera de conocer a Cristo, su sensibilidad espiritual, y buscar hablarles, no a través de la generalidad de toda la familia, sino a lo particular de su corazón, a lo particular de sus necesidades. ¿Y cuál es la única manera de conocer la singularidad del hijo? Es acercarnos a su corazón, pasar tiempo con él, conocer sus diferencias, valorarlas, fortalecerlas. Y esta paternidad o maternidad de estos padres activos, cercanos, es la única manera que puedes bendecir y conocer. Ya sé que mi hijo tiene tal necesidad, me acerco y como padre lo ministro por aquí. O me acerco de tal manera, me acerco de acuerdo a su necesidad. Y no tenemos hijos genéricos, no son todos iguales. Esto lo vemos claramente en este texto bíblico y lo vivimos. Si eres padre, si tienes hijos, ves estas grandes diferencias que tienes con tus hijos. Bueno, hermanos, pues una bendición compartir por este medio, y pues les doy un saludo y que Dios los bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Es de gran valor para nosotros el recordar que cada uno de nuestros hijos es singular, que les prestemos atención, que no demos lugar a las comparaciones, porque esto puede causarles un gran dolor que pueden luchar con para toda la vida. Gracias también a los papás y las mamás que se toman el tiempo de escuchar, ver o leer esta serie, y también a aquellos que están compartiendo con otros papás toda esta información. Precisamente esa es nuestra intención. Mientras nosotros aprendemos como equipo de Corazón de Mamá, como papás y como mamás, también queremos compartir con ustedes que esta información no se quede nada más con nosotros, sino que llegue a aquellos que tenemos la necesidad de retomar o de aprender todo lo necesario acerca de la paternidad y de la maternidad. En nombre del equipo de Corazón de Mamá, te agradezco y te recuerdo compartir en tus redes sociales este episodio, y que no te pierdas el próximo, que también será de gran aprendizaje. Desde mi Corazón de Mamá, deseo que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.